Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 11 y se titula ¿Qué más pude hacer? Te invitamos a estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, querido líder, también te invitamos a que hagas uso de tu guía Sígueme, una guía muy práctica para fomentar el estudio personal y un encuentro con Dios. Y aludiendo a la guía Sígueme, también te recordamos el pasaje de memoria para este episodio que se encuentra en Juan 18:37. Y dice así: Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Te invitamos a memorizarte este pasaje y, por supuesto, como cada ocasión, es un privilegio también darle la bienvenida al Pastor Roberto, que está con nosotros. Pastor Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pastor Carlitos? Muy bien, contento de estar una vez más aquí en Reacciones, saludar a todos nuestros amigos y decirles que tenemos una pregunta clave, una pregunta detonadora de ideas, que es la siguiente: ¿cómo se puede usar la verdad en el conflicto sin dañar a otros? Repito la pregunta: ¿cómo se puede usar la verdad en el conflicto sin dañar a otros? Recuerda que debemos buscar un emoji para compartirlo. Va a llegar el momento después de la tercera sección de nuestra estructura en donde vamos a compartir estas ideas. Ve pensando de una vez cuál va a ser el emoji con el que vas a reaccionar. Y durante este episodio número 11, titulado ¿Qué más pude hacer?, vamos a estar navegando en 3 secciones. Recuerda, líder de grupo pequeño, esta es una sugerencia para tu repaso con tu grupo, para que tengas más herramientas, más recursos. Y entonces nuestra estructura está dividida en 3 secciones. Sección número 1, Dios es justo. La sección número 2, Pastor Roberto, que involucra el día lunes y martes, se titula Las intenciones amorosas de Dios. Y finalmente estaremos hablando de proclamar la justicia de Dios en nuestra tercera y última sección. Te invitamos para que te quedes, ponte cómodo, no demasiado cómodo, para que no te duermas, para que disfrutes y aprendas junto a nosotros. Comenzamos. En esta propuesta para la guía de estudio, la primera parte de la estructura nos presenta a un Dios que es justo. Y Pastor Roberto introduce justamente en este pensamiento que todo el que es de la verdad oye la voz de Jesús. Hay una introducción bastante interesante que muestra un personaje llamado Denis que de alguna manera enfrentó una situación bastante difícil. Hubo una enfermedad terrible, sus padres enfermaron y entonces el rey le despojó de sus padres y él odió por mucho tiempo al rey, hasta que él se enteró que el rey había propuesto quitar a todas las personas enfermas para que no se contagiaran el resto de la población y estuvieran a salvo. Hasta ese momento él pudo comprender que lo que el rey había hecho lo hizo por amor a su pueblo. Y esta historia nos presenta de cierta manera el sentir de muchos seres humanos ante el sufrimiento, ante la aparente injusticia que existe, pero que detrás de todo siempre podemos ver el plan perfecto de Dios en favor de nosotros, Pastor Roberto. Sí, Dios tiene buenas intenciones. Nos ha quedado claro porque a través de la guía de estudio hemos visto de manera sistemática cómo Dios es bueno, Dios es justo. En todo lo que Dios hace tiene un motivo, tiene una razón. De pronto nos cuesta ver todo el escenario porque tenemos limitaciones, pero Dios puede ver todo. Y esa reflexión que encontramos precisamente en el sábado es la que nos da la pauta para el día domingo, que es donde nosotros encontramos una confrontación entre la mentira y la verdad, el acusador, el defensor, el usurpador y el rey legítimo.
porque acá vamos a ver entonces una serie de ideas que revelan finalmente el carácter del enemigo de las almas. Durante el conflicto cósmico que ya hemos estudiado en episodios anteriores, hemos visto que Lucifer, que se convierte en el diablo, en el engañador, él intenta atribuirle sus características a Dios y entonces dejarlo en mal delante de todo el universo. Sin embargo, poco a poco, a través de las acciones de cada uno, se va revelando la verdadera naturaleza de sus intenciones, y es aquí donde finalmente la justicia de Dios llega a contrastar con la simulación sobre la cual el enemigo ha estado divagando. Y es allí donde nosotros encontramos finalmente otra expresión de la justicia de Dios, ¿no? Esta sección, Pastor Roberto, nos lleva a ver esa realidad que muchas veces nosotros de cierta manera podíamos quizás excluir o ignorar. Y es que la realidad es del diablo mismo. Apocalipsis, por ejemplo, nos presenta, Apocalipsis 12:9, la escena misma donde Satanás dice que también fue arrojado con una gran parte de los ángeles. Uh-huh. Esto significa que su engaño no solamente lo incluyó a él, sino que siempre él busca afectar a los demás. Ahora, hay escenas bíblicas que en esta sección se presentan como la tentación que le hizo al mismo Jesús, y que si estas tentaciones las experimentaron los ángeles a través de la influencia de Satanás, el mismo Jesús, ahora nosotros los seres humanos tenemos que estar conscientes de esta realidad. ¿Por qué? Vemos a un engañador, vemos a un calumniador, vemos a un acusador y vemos a un usurpador. Uh-huh. Porque al final de cuentas el príncipe de este mundo debería de haber sido nuestro Dios, pero con la filtración del pecado a este mundo, entonces la situación cambió. Y eso es parte de lo que en esta lección estamos viendo, Pastor Roberto, justamente la obra que Jesús hizo en favor de la humanidad. Y vemos también entonces cómo a través de la misericordia, del amor, del sacrificio mismo, Cristo recibe la victoria precisamente sobre su enemigo en medio de este gran conflicto. Pero retomando esa idea de qué más pude hacer, ¿no? Es la pregunta que se hace un Dios que prácticamente hizo todo. Ha hecho todo, Amén. ¿no? Así es. Hemos analizado ya la idea en la analogía de la agricultura, ¿no? Donde vemos a un Dios que cuida de su viña, que hace todo para cultivarla. Entonces, realmente, cuando uno analiza el accionar de Dios, pues no podemos hacer otra cosa sino confirmar precisamente esa justicia. Queridos amigos, queremos recordarles que tenemos un canal abierto de comunicación allí en la caja de comentarios. Hay personas que ahora mismo están interactuando con ustedes, que están respondiendo a sus mensajes. Gracias por los saludos. De verdad que siempre hay personas que nos escriben, tanto en la caja de comentarios como a la cuenta directa de nuestra página de Facebook, acerca de que están sintonizando reacciones con su grupo pequeño. Pastor Carlitos, es un gusto poder saber que este recurso es de ayuda para nuestros amigos allí en la iglesia, nuestros líderes de grupos pequeños. Así que sigan conectándose, sigan escribiéndonos y recuerden, va a llegar el momento de que podamos reaccionar, así que hay que buscar nuestro emoji con tiempo, ¿verdad, Pastor Carlitos? Claro que sí, hay que prepararnos para que podamos compartir. Y estamos llegando, Pastor Roberto, a la segunda parte de la estructura que ya nos has comentado un poco, las intenciones amorosas de Dios. Uh-huh. Y en esta sección ya debería quedar claro el contexto de que tenemos un acusador, que tenemos alguien que está señalando el pecado, que busca hacernos sentir culpables. Y es aquí donde la pregunta que tú nos has recordado, el título de este episodio, ¿qué más pude hacer? Justamente nos lleva a la obra de Jesús. ¿Por qué razón? Porque tenemos una realidad humana que vivimos por consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 5:8 nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. En el día lunes se menciona un título que el que es justo y justifica es Cristo, porque justamente son los méritos de Cristo, Pastor Roberto, los que a nosotros nos permiten ese acceso a su misericordia, a su perdón. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros es lo que nos da esa oportunidad. El engañador, podríamos decir, justamente engaña, Claro. porque hay pecado. Pero para que eso pueda ser abolido, también tiene que haber un justo pago. Y el justo pago es el que Cristo hizo por amor a nosotros. Y cuando tú miras la cruz, pues ya no hay más que decir. La cruz demuestra, revela el carácter amoroso de Dios en Amén. contrapartida con el carácter nefasto ¿De Satanás? de Satanás, ¿verdad? Y en esta parte te interrumpo, Pastor Roberto. Tú nos estabas comentando un poco al respecto de una imagen que tiene que ver con los trabajos de campo que se mencionan ya en el día martes. Quisieras hablarnos un poco al respecto de esta obra. Ok, de la viña, ¿no? Así es. Pues tenemos allí, por ejemplo, algunos pasajes que ilustran, por ejemplo, Isaías 5, 1 al 4, habla acerca de una viña y un viñador que es la persona responsable de cultivarla. Dice que prepara la tierra, cuida el grano, cuida el entorno. Sin embargo, sucede que pues de pronto no se dan los resultados que el viñador espera. Ajá. Porque depende de muchos factores, ¿no? Depende de la obra también del enemigo. No está hablando de una viña real, está hablando metafóricamente. Exactamente. Y esta cuestión se retoma de nuevo en el ministerio de Jesús porque él mismo cita las palabras de la viña y él vuelve a hablar de una viña, retoma la historia, ¿no? Donde se queda Isaías y él comienza a mencionar que él hace todo, ¿no? Ya realmente es como cierta impotencia de decir, ya todo lo que se tenía que hacer fue hecho. Se hizo. Y ya no está en mis manos, depende de ustedes. Es lo que Jesús está diciéndonos ahora, ¿no? Que Él ha puesto su vida en la cruz, nos ha dado el Espíritu Santo, nos rodea de muchos factores que coadyuvan a nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la decisión ya es de cada uno. Y antes de seguir avanzando, hay una idea que no quisiera dejar de mencionar que tiene que ver con la entronización de Jesús. Esto es una idea que quizás se puede reforzar con ayuda de los escritos del libro, por ejemplo, de la historia de la redención, de la autora Ellen White. Ella menciona que y con fundamento bíblico, hay respaldo bíblico para esto, que en el cielo entonces estaba la Trinidad y de pronto todos entendían bien su rol. Sin embargo, llegó el momento en el que por la misma naturaleza del carácter humilde de Jesús, fíjate, era necesario entronizarlo, porque su carácter es tan sencillo, tan humilde, que de pronto en algún momento alguien podía perder de vista que también era Dios. Así es. Entonces se hace una ceremonia para reconocerlo como Dios y es allí donde el enemigo comienza a sentir, a experimentar estas ideas revulsivas de rebelión. Y nuevamente ahí comienza el gran conflicto, ¿no? En el orgullo. Sí, sí, sí. Pero luego, después de que Cristo resucita, Él asciende a los cielos y va a ser nuevamente entronizado. Y esa entronización es la que valida, confirma su carácter divino y también nuestra esperanza suprema de que Él nos va a rescatar. Amén. Entonces, al final de la historia, Jesús lo único que tiene que hacer en medio del gran conflicto es seguir comportándose como Él es. No es de pronto, Carlitos, que Él tiene que simular que es bueno o Él tiene que, no sé, hacer cosas para quedar bien con los ángeles. No, Jesús es quien es y es su naturaleza. Y justamente esto, Pastor Roberto, que tú nos mencionas, nos permite ver justamente
eso que él estuvo dispuesto a hacer. Es decir, porque hubo una pausa en esto que tú nos narras, hubo una pausa. Cuando Jesús toma la naturaleza humana y está dispuesto a entregarse, él dejó todos esos privilegios y ahora toma el lugar que nos corresponde. Por eso, ¿qué más pudo hacer? ¿Qué Así más? es. Cuando estuvo dispuesto a darlo todo. Por eso, queridos líderes, les invitamos a que vayan preparando, ya estamos cerca de la tercera sección de esta estructura, vayan preparando sus emojis y sus respuestas a la pregunta de este episodio. ¿Cómo se puede usar la verdad en el conflicto sin dañar a otros? Y esta es una reflexión interesante, Pastor Roberto, porque Sí. muchas veces pareciera que la verdad, si es la verdad, no debiera de dañar. Ujú. Sin embargo, en el contexto humano, muchas veces decir la verdad se puede tornar como que hasta chisme, o cuando la persona no tiene la capacidad de enfrentar esa verdad o de aceptarla, puede causar un problema, un conflicto. Desde luego. Y la intención también, ¿no? Porque creo que la intención cuenta mucho. ¿Qué tú quieres lograr a través de la verdad? ¿Quieres evidenciar Ujú. que hay ignorancia en alguien más, en un sector de un grupo de personas? ¿O quieres que esa verdad pueda persuadir, logre tocar fibras sensibles en alguien y que eso le lleve también al arrepentimiento? Depende mucho de la intención. Pero bueno, ahí le estamos dando una pequeña clave para su emoji de al ratito. Vamos a la tercera sección, Pastor Carlitos, el Ujú. tiempo está avanzando. Vamos a hablar de proclamar la justicia de Dios. Entonces, ya hemos visto que Dios tiene intenciones amorosas, ¿no? Amén. Que todo lo que Dios hace lo hace por beneficio nuestro, de sus criaturas. Ahora, en el día miércoles, nos queda esta radiografía general de que Dios es quien más sufre en medio del conflicto cósmico. Ni siquiera tú ni yo, Así es. la gente que está ahorita enfermita, que está en una cama de hospital, no sé si esta señal o esta transmisión llega a un lugar donde hay una persona que está sin trabajo, que está pasando el dolor más grande de su vida. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, ni siquiera tú en esa condición que tú estás pasando la peor crisis de tu vida, ni siquiera tú eres quien más sufre en medio del gran conflicto. Quien más sufre siempre es Dios. Y justamente aquí volvemos a encontrar otra vez esta imagen de la viña, pero ahora basada en los evangelios, en una expresión Mateo 21. de Jesús. Y justamente esto nos permite ver, Pastor Roberto, el sentir de Jesús. La viña sigue representando al pueblo de Dios, a sus hijos, a eso especial que Él quiere cuidar. Ujú. Y otra vez afirma sus cuidados y otra vez afirma que aquellos que dañan su viña Ujú. tendrán su recompensa. Y justamente esto refuerza lo que tú nos acabas de mencionar. Pero también nos lleva a una parte de esta estructura, de este punto, donde Dios es transparente en sus acciones y decisiones. Y todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, hay algo que nosotros tenemos que entender. Llegará el momento, Pastor Roberto, Sí. en el que el mismo nombre de Jesús será vindicado ahora ante todo el universo. Toda rodilla se va a doblar. Amén. Ojalá que nos toque estar del lado de los que ya disfrutan la eternidad. Pero aún los que van a perderse, lamentablemente, porque así lo van a decidir ellos mismos, ojalá no seamos ninguno de nosotros, oremos a Dios por eso y trabajemos en nuestra vida diaria por ese objetivo. Aún los que se pierdan van a reconocer la justicia de Dios, porque Dios no puede suprimir la existencia de un ser, llámese Lucifer, llámense los ángeles caídos, llámense las personas que le rechazaron abiertamente. No puede suprimir la existencia de ninguno de ellos hasta que ellos mismos entiendan que Dios es justo. Entonces, cuando ya el carácter de Dios queda revelado, abierto, vindicado de manera absoluta, entonces es cuando el juicio de Dios, el juicio definitivo, la ejecución, híjole, esta es una palabra fuerte, pero es la exterminación del pecado de manera definitiva, sucede después solamente de que el carácter de Dios es vindicado. Y en esta parte, Pastor Roberto, podemos ver, de acuerdo a lo que nos describe Apocalipsis 15:3, justamente en el cántico que se llama el Cántico de Moisés y del Cordero,
La expresión dice, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Al final de la historia tenemos que darnos cuenta de algo, queridos amigos, líderes, Pastor Roberto, es que nuestra decisión no va a tener un justificante en otro sentido, es decir, no va a haber excusa. Sí. Dios ha puesto todo, Él ha hecho todo por nosotros. En nosotros ahora está la decisión para bien o para mal de nosotros. Al final de la historia, Él te va a demostrar, hijo, yo te busqué, yo llamé tu atención, yo quise que tú escucharas y ejercieras tu libertad con un buen propósito, pero al final fue tu decisión y fue la mía. Sí, y eso es lo que lo hace todavía pues más serio. No deberíamos tomarnos nuestra salvación a la ligera como algo trivial. Deberíamos considerar cada decisión de nuestra vida en armonía con el Evangelio, con la palabra de Dios, con las recomendaciones divinas. Y yo llego a esta reflexión casi ya a punto de presentar nuestros emojis, pero yo llego a esta reflexión, Carlitos. Cristo en el cielo iba a ser entronizado, reconocido por todos, pero entonces Lucifer decidió rebelarse, decidió no adorarlo. Él sugirió que él tenía una mejor alternativa de modelo de gobierno. Y en ese momento Jesús dijo, bueno, vamos a detener la ceremonia, vamos a detener estas fiestas, porque su carácter estaba en entredicho. Entonces él dijo, primero vamos a resolver esta cuestión, vamos a resolver el asunto del carácter de Dios y después volvemos a la entronización. Entonces es como que una asignatura pendiente de todo el universo. El momento cuando de manera final y para toda la eternidad, Cristo sea entronizado, que nuestros ojos puedan ver eso, Pastor Carlitos. Amén. Que nuestros ojos puedan ver a Cristo entronizado, reconociendo que Él renunció a su poder. Él renunció a su poder para venir a este mundo para salvarnos. ¿Quién hace eso por nosotros? Solo Jesús, y lo hizo por amor a nosotros. Pastor Roberto, ha llegado una parte muy importante de este episodio y es el dar la respuesta de alguna manera a la pregunta de este episodio y compartir también nuestros emojis. Y la pregunta de este episodio ha sido la siguiente: ¿cómo se puede usar la verdad en el conflicto sin dañar a otros? Okay. Ahora, mi emoji no va a ser tan complicado. A ver, de una vez. Mi emoji va a ser el símbolo de una Biblia. Okay. La palabra de Dios es la verdad, lo ha sido por los siglos, pero ha producido grandes efectos. La Biblia ha producido la muerte y también ha dado la vida. Usar la verdad es más que solamente decir esta es la verdad, es creer en la verdad y aferrarse a ella aún con la vida o con la muerte. Interesante. Y sí, y eso es la premisa fundamental del gran conflicto, una cuestión de vida o muerte. Así es. Poderoso mensaje que nos comparte el Pastor Carlitos. ¿Y ustedes qué emoji están utilizando? ¿Qué símbolo de su galería están por allí eligiendo? Bueno, tenemos todavía unos instantes para compartirlo. Déjalo ahí en la caja de comentarios y explícanos por qué has empleado ese emoticón. Yo voy a mencionar el emoji de esta carita que está así como pensando, ¿no? Pensativa. Porque pienso de manera focal que el asunto de la verdad y cómo la utilizo tiene que ver con asimilarlo, con racionalizar. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Quiero a través de la verdad persuadir a una persona para que se salve o solamente quiero demostrar que yo sé más y entonces producir un efecto negativo? Menos debate, menos polémica y más amor. Entonces hay que echarle allí un poquito de pensamientos, de ideas, de reflexión para que cuando nosotros querramos utilizar el mensaje de la verdad produzca efectos de amor, de respuestas amorosas ante el llamado de Dios. Amén, amén.
Qué bonita reflexión, Pastor Roberto. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio. Les recordamos seguirnos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas. ¿Y dónde también? Y a través de Spotify, si tú quieres seguir el formato en estilo podcast mientras vas manejando o estás ahí trabajando en tu carpintería y estás ahí escuchando la radio, en Spotify nos encuentras como Adventistas Norte de Chiapas. Claro que sí, amigos. Hemos llegado a la parte final de este episodio. Les esperamos la próxima. Que Dios les bendiga. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente